Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza de la Biblia de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, aquí vamos de nuevo, y volvamos directamente al capítulo 5 de Romanos, donde nos quedamos, nuestro último programa, y de nuevo. Siempre nos gusta dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión, y cuánto apreciamos sus cartas y sus llamadas de aliento. A menudo he dicho que no recibimos ingresos por lo que hacemos, al menos no lo hemos hecho hasta ahora. Espero que nunca tengamos que hacerlo, pero la mejor compensación que podemos recibir son estas cartas de aliento. Como mencioné en el último programa, creo que estamos recibiendo tantos comentarios sobre el libro de Romanos, y como dijo una señora anoche, esto no me engrandece. Las personas que me conocen saben que no tengo ego alguno, pero estos comentarios simplemente me motivan y me mantienen en marcha. Pero una señora dijo anoche de nuevo, ella dijo, sabes, hasta que empecé a escucharte enseñar, no sabía que sabía tan poco. ¿Entendiste lo que dijo? Ella dijo, simplemente no sabía que sabía tan poco. Y bueno, para mí eso significa todo. Así que confiamos en que incluso ustedes en televisión, si están aprendiendo cosas y escuchando cosas que nunca habían comprendido antes, mándenos una nota porque nos encanta saberlo. Está bien, voy a entrar directamente en la escritura. Y comenzando con el capítulo 5 de Romanos, volvamos al versículo 10 por un momento, porque dice, porque si cuando éramos enemigos, la gente simplemente no se da cuenta de que hasta que nos convertimos en creyentes, somos enemigos de Dios. Dice, no soy un enemigo, no tengo ningún problema con Dios. Pasen a Romanos capítulo 8, estaremos allí en unos meses, espero. Pero por ahora simplemente saltemos al capítulo 8 de Romanos y bajemos al versículo. Porque ser carnal, ahora la palabra carnal significa carnal, porque tener la mente puesta en la carne es muerte. En otras palabras, ese es el resultado final, una muerte espiritual. Pero tener una mente espiritual es vida y paz. Ahora mira el versículo 7. Porque la mente carnal, en otras palabras, la persona no salvada, no regenerada, la mente carnal es, ¿cuál es la siguiente palabra? Enemistad. Ahora, ¿cuánta diferencia hay entre enemigo y enemistad? Nada que yo sepa. Es solo una forma diferente, pero es la misma palabra. ¿Está bien? Así que, porque la mente carnal es enemistad, o es un enemigo de Dios, y no está sujeta a la ley de Dios, tampoco puede ser. Ahora, no me gusta difundir eso al mundo porque tengo miedo de que se hagan una idea. Mira, no es de extrañar que haga lo que hago. Bueno, eso es cierto. No están sujetos a la ley de Dios. Estoy asombrado de que nuestra sociedad se mantenga unida tan bien como lo hace, porque no están sujetos a las leyes de Dios. Son enemigos. Y puedes llevarlo al ámbito secular. El gobierno ruso, espero, puede venir a hacerme nada. Porque no soy un ciudadano, no estoy bajo su control. Y así, en consecuencia, puedo hacer lo que quiera en lo que respecta a la ley rusa, porque no estoy bajo su control. Ahora, es lo mismo espiritualmente con las personas perdidas. No están bajo el control de Dios, en realidad. Son enemigos, son alienígenas. Y mejor que lo tengamos claro, porque hasta que volvamos y sigamos el camino de Dios, así es exactamente como Él ve el inmenso río de la humanidad. Son enemigos, Dios está bien, pero Dios no deja de amar a sus enemigos, ¿sabes? Dios sigue derramando su gracia sobre ellos y ofreciéndoles la salvación. Así que dice en Romanos 5, versículo 10, porque si cuando éramos enemigos, estábamos, ¿cuál es esa palabra tan grande? Reconciliados. ¿Ves? Reconciliados.
Es uno de los términos cruciales en las cartas de Pablo, que el trabajo de la cruz ahora ha hecho que la reconciliación no solo sea posible, sino disponible para toda la raza humana. Y así, si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahora que hemos sido reconciliados. Ahora Él está hablando contigo y conmigo como creyentes. Seremos salvos por su muerte ahora, pero porque es que su vida, ¿ves? Y así toda la cosa se junta. Él tenía que morir. Él tuvo que derramar su sangre como pago por nuestro pecado, pero no se quedó en la tumba. Él resucitó victorioso, dice la Escritura, sobre el pecado, la muerte y el infierno. Y dado que Él fue victorioso, nosotros también lo somos. Y así eso se ha imputado a nuestra cuenta. Así que ahora no solo tenemos salvación para esta vida, sino que tenemos salvación para toda la eternidad. Ya tenemos dentro de nosotros la vida eterna. Mira, por eso los creyentes a lo largo de los siglos han podido enfrentar la muerte de mártir sin miedo, sin trepidación. A menudo me he preguntado cómo es que estas personas estaban ahí en la hoguera mientras les apilaban ramas alrededor. Y me imagino que era solo para causar angustia mental, solo pensar en lo que venía. Pero ¿no escuchas relatos de cómo gritaban y clamaban y suplicaban por misericordia? No, normalmente estaban cantando himnos y el aire de las llamas los envolvía, ofrecían una oración de un tipo u otro. Ahora, esa es la asombrosa realidad de las personas que tienen vida eterna. Pueden quemar la carne, pueden quitarme esta vida, pero no pueden tocar mi vida eterna o la tuya, ¿ves? Y esto es lo que Pablo nos está exhortando a entender, que ahora, por virtud de la obra de la cruz, sí, estamos justificados, estamos declarados, así como si nunca hubiéramos pecado, pero también tenemos vida eterna. ¿Sigue leyendo? Versículo 11, y no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el mundo está empeñado en la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz. Muy pocas personas hablan sobre la alegría. ¿Sabes cuál es la diferencia? La felicidad es el resultado de nuestro entorno material. La alegría es un atributo espiritual. Esa es la gran diferencia. Y mira, por eso Pablo casi nunca usa la palabra feliz, porque eso es solo una circunstancia material. Pero él puede decir una y otra vez, como en Filipenses, regocíjate. Y de nuevo digo, regocíjate. Mira, esa es la otra palabra de la raíz de alegría, y ese es un atributo espiritual. Cuando tenemos vida eterna, sin importar si somos felices o no, tenemos esa alegría que es indescriptible. Y por eso, los creyentes no necesariamente tienen que disfrutar de muchos bienes del mundo. Los creyentes pueden ser felices en la pobreza, así como en la riqueza, porque la alegría es algo espiritual, mientras que la felicidad es solo material. Está bien, así que ahora no solo eso, sino que disfrutamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la expiación. Y de nuevo, siempre tengo que detenerme en estas palabras porque cada una de ellas es tan doctrinalmente pesada. La justificación es un término doctrinal tremendo que, me temo, los cristianos comunes no conocen en absoluto. La vida eterna es un término doctrinal, es algo que nunca se nos puede quitar, jamás. Y ahora llegamos a esta gran palabra, ahora como se usa en el Antiguo Testamento, desafortunadamente, y no sé cómo en el mundo sucedió, no era la palabra apropiada para el día de la expiación en la historia de Israel, porque aunque el sumo sacerdote hizo todo exactamente bien, y a pesar de que ofreció la sangre del sacrificio en el Santo de los Santos y en el propiciatorio, nunca quitó un solo pecado. Era simplemente un recurso temporal esperando la venida de Cristo. Así que la palabra expiación era un término incorrecto. Debería haber sido una palabra que tuviera que ver con cubrir, o, como a menudo me has oído decir, barrerlo debajo de la alfombra, y eso es en realidad lo que Dios estaba haciendo con los pecados del creyente del Antiguo Testamento. Él simplemente los barrió debajo de la alfombra hasta que la verdadera expiación se finalizó, cuando se derramó la sangre de Cristo. Entonces todas esas cosas barridas debajo de la alfombra sí fueron expiadas, fueron quitadas y fueron perdonadas.
Ahora, a ti y para mí, entonces, bajo el Evangelio de Pablo, en el momento en que creemos, experimentamos inmediatamente la plenitud de la expiación y descomponemos la palabra en las 3 sílabas que la componen, reconciliación. Y esa es la mejor definición de expiación que puedo encontrar, que tan pronto como creemos, estamos en una reconciliación con Dios mismo. ¿Por qué? Porque volveremos a escribir como Él estaba en Adán, y tenemos una vez más la reconciliación, que es otra de esas grandes palabras. Estamos reconciliados con Dios, estamos en plena comunión con Él, somos de Él, somos herederos juntos. Y todas estas cosas buenas han sucedido simplemente porque creemos en el Evangelio. Ahora no estoy restando importancia a otras ramificaciones de la experiencia cristiana. La única razón por la que no menciono más la iglesia local es porque hay tantas iglesias locales que no querría que nadie siquiera lo intentara para obtener algo de ellos, porque van a ser engañados y no van a ser alimentados con la palabra. Pero no estoy diciendo que todos lo sean. Vaya, recuerdo hace años una pareja joven dejó nuestra área del mundo y se fue a Dallas, y mientras se preparaban para irse y eran recién convertidos, creo que fue a través de nuestra clase. Les di este pequeño consejo. Ahora, Dallas es enorme. Hay cientos de iglesias. No te limites a ir a la denominación en la que te encuentres. Mira a tu alrededor. Visita a la tienda. Dije, en una ciudad de ese tamaño seguro que encuentras una iglesia que predica y enseña la palabra, casi igual que yo. Y todo, ya sabes, no pasó más de 3 meses. Y escribieron la carta más dulce, que eso era exactamente lo que habían hecho. Pero encontraron una iglesia, no en su denominación, sino que, dice él, así como nos enseñaste, enseña la palabra, tenemos comunión. Y ellos tienen una pasión por las almas perdidas. Así que cuando me abstengo de presionar a la iglesia local, no es porque esté en contra de la iglesia local, es solo porque tengo que tener tanto cuidado, que se les aconseje a las personas que vayan y se involucren en una iglesia. Eso es, ¿cierto? Según el libro. Y muchos de ellos, por supuesto, esta noche no lo están, y no puedo evitar eso. Y no estoy criticando a ningún grupo en particular, porque he encontrado que puedes encontrar buenos en varias denominaciones, y así. En consecuencia, solo les digo a las personas de cualquier origen, mira, simplemente busca hasta que encuentres una que enseñe la palabra como sientes que debería ser enseñada. Está bien, así que la palabra expiación de nuevo, hemos sido hechos, no con Dios. Dios mismo como resultado de eso derramó sangre, el trabajo de la cruz. Está bien, ahora, luego bajamos al versículo 12 y Pablo va a conectar alguna información aquí que no se puede encontrar en ninguna otra parte de las Escrituras. Jesús nunca lo mencionó, y estoy seguro de que la razón por la que no lo hizo es porque iba a esperar las revelaciones que se le dieron a este apóstol para hacerlo. Jesús nunca enseñó. Soy consciente de eso. Las ramificaciones de Adán, su pecado, y cómo se extiende a toda la raza humana. Ahora, naturalmente, él ciertamente enseñó que todos eran pecadores. No estoy diciendo eso. Pero para relacionarlo de nuevo con Adán, como lo hace Pablo, no. En ninguna otra parte que yo sepa en el Antiguo Testamento se enseña eso. Pero aquí viene, y está expuesto tan claro como el agua, porque, ¿ves? Versículo 12. ¿Por qué? Como por un hombre, no por una mujer. No le eches la culpa a Eva. ¿Es culpa de Adán? Por un hombre, el pecado. Entró en el mundo. Ahora, con esta palabra pecado, en Romanos, a menos que el contexto la viole totalmente, pero cada vez que veas esta palabra pecado, en singular, quiero que inmediatamente pienses en la vieja naturaleza pecaminosa o el viejo Adán. Porque mira, hay una gran diferencia entre pecado y pecados, de nuevo. Eso es justo como lo que puse en la pizarra antes. El pecado. Es esa fábrica que está dentro de nosotros. El pecado. Es esa naturaleza caída que heredamos de Adán. Los pecados en plural son los actos. Son promovidos por el viejo Adán. Ahora, ¿lo dejaré claro? En otras palabras, somos pecadores por el simple hecho de ser descendientes de Adán.
Entonces, como pecadores cometemos pecados. En plural, pero justo aquí, ¿ves? En el versículo 12 es PSADO, singular. Así que por un hombre, la vieja naturaleza pecaminosa apareció en escena y esa naturaleza pecaminosa no puede pensar nada más que en lo contrario a la voluntad revelada de Dios. Y eso es lo que convierte a la raza humana en enemigos de Dios. ¿Son contrarios a Él? ¿Recuerdas? Di la ilustración hace varias semanas de un caballero que pudo haber entrenado y tener este hermoso caballo que aparentemente estaba siempre bajo su control total, pero de repente alguien se acercó por detrás con un par de varas eléctricas y él perdió el control. ¿Recuerdas eso? Está bien, eso es lo que la gente puede hacer con ese viejo Adán. Pueden entrenarlo, pueden inhibirlo, pueden vestirlo y pueden hacerlo lucir bastante bien. Pero luego la ley, la palabra de Dios, aparece y es la vara eléctrica. ¿Recuerdas que usé eso? Y luego de repente la gente pierde el control de su vieja naturaleza pecaminosa porque es el enemigo de Dios. Está bien, ahora sigamos leyendo. Entonces, ¿por qué, como por un solo hombre, Adán, el pecado, la vieja naturaleza adámica, entró en el mundo? ¿Y qué vino con eso? Muerte. Muerte. Ahora, supongo que hay teólogos que estarían en desacuerdo conmigo, pero no siento que nada. Murió allá en el jardín del Edén hasta que Adán pecó. Ahora, esa es mi propia convicción, que nada murió, ni siquiera en el mundo animal, hasta que Adán pecó. Ahora, la razón por la que me siento así es porque, verás, todo comía de aquello que crecía naturalmente, si recuerdas. Comían de las hierbas, las frutas y los pastos. Así que, en consecuencia, nada perdió su vida para apoyar a otra especie. Así que me mantengo en la premisa de que hasta que Adán pecó, nada murió. La muerte, una entidad desconocida. Pero tan pronto como Adán pecó, y la maldición no cayó solo sobre Adán y Eva, sino sobre toda la creación, todo cayó bajo la maldición. A veces me pregunto si tal vez todo el universo no lo está. Realmente no he llegado a una conclusión completa. A veces pienso que sí, y a veces pienso, bueno, tal vez no. Pero lo que sea, la maldición cayó sobre todo, y con la maldición vino muerte. Ahora, ¿recuerdas cuando estábamos en Génesis? Incluso lo relaciono con la buena ciencia. Las leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice que nada se está creando ni destruyendo, ¿verdad? ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? Todo está muriendo y degenerando y yendo a un estado menos utilizable. Ahora, siento de nuevo eso. La primera ley era pertinente hasta que Adán pecó, pero en el momento en que pecó y entró la muerte, la segunda ley de la termodinámica entró en juego y ahora todo muere, se corrompe y degenera. ¿Está bien? Así que por un hombre, Adán pecó y la muerte. Ahora, leyendo en medio del versículo, y así la muerte pasó. ¿Sobre cuántos? Todos, cada uno de nosotros, si el Señor tarda, va a morir físicamente. Esperamos que estemos lo suficientemente cerca del final ahora como para que la mayoría de nosotros vivamos para escuchar el llamado de la trompeta. Soy un firme creyente en eso. Y honestamente siento que a menos que algo me lleve antes de tiempo, entonces voy a estar vivo cuando suene esa vieja trompeta. De nuevo, volviendo a la familia con la que cenamos en Denver. Ahora, este tipo, por supuesto, salió y estará escuchando las grabaciones. Él los compra tan pronto como nos estamos preparando. Así que Jim, aquí tienes. Él dijo, ¿sabes? Dijo, tengo 28 hombres trabajando para mí. Y él dice, les digo casi todas las mañanas. Ahora, chicos, uno de estos días van a ver la camioneta del viejo Jim parada en un semáforo en Denver y estará vacía. Y él dijo, no te molestes en buscarme porque ya me voy. Bueno, ya sabes, cosas así simplemente me emocionan muchísimo. Porque mira, Jim venía de un entorno sin ningún conocimiento de esto y podría pasar los próximos 30 minutos solo contándote los eventos que él podría compartir con nosotros, solo viniendo de esas cintas con su gente. Y lo que sea, pero que sea. La muerte ha pasado sobre toda la raza humana, toda la creación, todo ahora, enfrenta la muerte.
Ahora, de nuevo, estoy cerca de la naturaleza. Soy agricultor y ganadero, y estoy ahí entre todas estas cosas que viven y mueren constantemente. Pero ya sabes, encuentro que incluso en el mundo de los insectos puede que no tengan suficiente cerebro para tenerlo todo resuelto. Pero ¿acaso todo y cualquier cosa intenta evitar la muerte? Porque la mosca en la pared, en el momento en que intentas aplastarla, ¿qué hace? Él escapa para que su vida mira. De la misma manera, no importa a dónde vayas en la naturaleza, todo está tratando de mantener la vida. Todos odian la muerte. Descubrí que incluso en el reino animal odian la muerte. Soy ganadero y no me avergüenzo de ello, pero puedo tener un animal que muera. Y allá afuera, en el pasto y el resto del rebaño, tienen algún tipo de reacción de odio hacia ese animal muerto. Todo odia la muerte. ¿Y por qué no deberíamos hacerlo? No conozco a nadie que valore la muerte. Ahora incluso he tenido a mi querida abuela, por ejemplo, que tiene 96 años, y todavía puedo verla sentada en esa mecedora y tejiendo, y ella decía, oh, ojalá el Señor viniera, pero su corazón latía más rápido. ¿Qué diría ella? Llama al doctor. ¿Ves? Y ese es un ejemplo perfecto. Oh, conozco a personas que están atormentadas por el dolor y cosas así. Quizás lo están esperando, pero en general, de nuevo, en circunstancias normales, todos odiamos la muerte, y así debería ser. ¿Es parte de la maldición? ¿Es parte de la caída de Adán que debamos detestar la muerte? Está bien, sigamos. Verso 3. Ahora estamos terminando el verso 12. Y así la muerte pasó sobre todos los hombres, y por lo tanto, en consonancia con Romanos 3:23, ¿todos los hombres han pecado? Todos son pecadores. Porque todo comenzó con Adán. Ahora, he tenido personas que me dicen, bueno, ¿por qué demonios hizo Dios eso? ¿Por qué dejó que Adán pecara? Bueno, ves, fue en los soberanos designios de Dios que al hombre se le dejara con esa alternativa. De lo contrario, verás, no habría elección, no habría ejercicio de la voluntad. Si a Satanás no se le hubiera permitido entrar en el jardín, y si el pecado no hubiera entrado, entonces verás, la raza humana habría estado sin elección, habría sido como robots. Pero no somos robots. Somos un ser creado que tiene una elección. Podemos rechazar o aceptar la tremenda oferta de salvación de Dios. Está bien, ahora entonces el verso 13 es un pequeño paréntesis y es un poco difícil de explicar, pero lo intentaré, porque hasta la ley, en otras palabras, desde Adán hasta Moisés, que serían unos 2500 años, porque hasta la ley, el pecado, o la naturaleza adámica estaba en el mundo. La gente de antes del diluvio tenía la antigua naturaleza pecaminosa. La gente entre el diluvio y la entrega de la ley tenían una naturaleza pecaminosa. No eran diferentes a nosotros. Y así el pecado no se imputa cuando no hay ley. Ahora, eso realmente no es tan difícil como suena. Y el mejor ejemplo que siempre doy de eso es si estás acostumbrado a pasar por una intersección, quizás en las afueras de la ciudad o tal vez en el campo, donde no ha habido una señal de alto eléctrica y ha sido más o menos el que llega primero. Se sirve primero. No hay ninguna ley que se haya roto cuando pasaste por esa intersección sin detenerte. Pero tráfico aumentó. Quizás ha habido una o dos fatalidades, así que las autoridades finalmente pusieron un semáforo, pero sigues pasando por esa intersección como siempre lo hiciste. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, el policía te va a detener y te va a decir, oye, ¿rompiste la ley? Bueno, yo siempre solía pasar por esa intersección. Bueno, eso es cierto. Pero ahora hay una señal de alto, y eso hace toda la diferencia en el mundo. Ahora, es exactamente lo que tenemos aquí. Ahora recuerda, no había un sistema formal de adoración, incluso antes de la ley. Pero una vez que se dio la ley, eso cambia todo. Y ahora las personas deben observar la ley. Y así, hasta entonces, Dios no podía imputar sus actos individuales de transgresión porque no estaban en sí mismos rompiendo la ley. Ahora tenían conciencia. Lo vimos en Romanos capítulo 2.
y la conciencia estaba escrita en los corazones de todos, incluso antes de que se diera la ley. Así que de todos modos lo que Pablo está diciendo es que hasta que se dio la ley, Dios no imputó todos sus actos de desobediencia porque no estaban en sí mismos rompiendo una ley, aunque estaban yendo en contra de la conciencia. ¿Está bien? Así que el pecado no se imputa cuando no hay ley. Versículo 14, sin embargo. ¿Ves? Así que no lo dejes pasar. Oh, bueno, ellos lo tenían bastante bien. Oh, no, ellos eran tan responsables como nosotros. Sin embargo, muerte, ¿cuál es la siguiente palabra? Reinó. Ahora de nuevo, en el libro de Romanos, mantendré ambos delante de ti. Cuando veas la palabra pecado, piensa en la vieja naturaleza pecaminosa, el viejo Adán. Y cuando veas la palabra reinar, piensa en un rey en su trono. Y entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Tan pronto como Adán cayó, la muerte reinó como un rey. La muerte reinó y como un rey porque estaba ligado al pecado. ¿Está bien? Así que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre aquellos que no habían pecado a la manera de la transgresión de Adán. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cuál fue el pecado de Adán? Solo un simple acto de desobediencia al comer lo que Dios dijo que no comieran. Bueno, ahora, ¿todos los millones de personas que vivieron entre Adán y Moisés eran culpables de comer un fruto prohibido? No cometieron el mismo pecado que Adán, pero en realidad todavía eran desobedientes a otras cosas que Dios había puesto incluso dentro de su conciencia. Déjame llevarte de vuelta. Tengo 2 minutos, te llevo de vuelta a donde me refiero todo el tiempo. Regresa al capítulo 2, porque estoy seguro de que la mayoría de la gente ha olvidado lo que enseñé hace 2 capítulos. Romanos capítulo 2. Y bajamos al verso de la Biblia. Ahora queremos recordar, Pablo se refiere al hecho de que los judíos han tenido la ley durante 1500 años, así que él va a ir a aquellos que no tenían la ley, que eran los gentiles. Y así ahora, él dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, es decir, la ley de Moisés, hacen por naturaleza, naturalmente, las cosas que están contenidas en la ley, estos gentiles, teniendo la ley o no teniendo la ley, son ley para sí mismos, lo que muestra la obra de la ley escrita en sus corazones. Su conciencia. Entonces, aunque no tenían los 10 mandamientos, no robarás, no matarás y no cometerás adulterio, ¿tenían esas personas un sistema moral? Sí, claro que sí. ¿Basado en qué? ¿Conciencia? ¿Sabes? He dado la ilustración en el programa hace mucho tiempo. Hemos tenido amigos misioneros que vienen de las selvas de Sudamérica, de la Amazonía, donde todavía hay indios corriendo con sus taparrabos. Todavía cazan con cerbatanas y lanzas. Son incivilizados. No piensan nada de asesinar a personas. Pero dentro de su propia comunidad tribal, esas personas incivilizadas tienen un código moral que haría que América se sonrojara. ¿De dónde lo obtienen? Conciencia. Y así, cuando la Escritura dice que, aunque no tenían la ley, aún así eran culpables de pecado tanto como cualquier otra persona. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Ciudad de Quinta, Oklahoma. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para
A través de la Biblia con Les Feldick.